Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este rinconcito del planeta. Les habla el profesor Boris con otra nueva sesión de física. Se preguntarán, ¿y profe Boris, por qué estaba pensando? Es que nos han puesto un problema muy interesante. Dicen, ¿cómo podemos hacer que este bloque suba a esta altura si la fuerza que vamos a aplicar no debe sobrepasar los 60 grados? Esa es nuestra condicionante. Y he hecho varios intentos, fíjense, he tratado de jalar, por ejemplo, con una fuerza, no lo logro. He tratado de variar los ángulos, fíjense, he tratado de variar los ángulos, menor a 60, pero tampoco lo logro. Entonces me he puesto a pensar cómo podría lograr subir este objeto a esta altura. Ese es el gran problema que tengo. Muy parecido a los problemas que te dan en física, en tus prácticas seguramente. Pues entonces nos ponemos a pensar, ayúdame, querido estudiante, a pensar, ¿cómo lo lograríamos? ¡Eureka! ¿Y qué tal si le adicionamos una fuerza más? Porque recuerda que la fuerza es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. Y si le sumamos una fuerza, pues experimentemos. Veamos si nuestra hipótesis es correcta. Vamos a ver y vamos a invitar a que nos ayuden a hacer una fuerza más con los 60 grados. Vamos a tratar de primero intentar con los 60 grados. Pues a la 1, a las 2 y a las 3. Fíjate, querido estudiante, cómo adicionándole una fuerza hemos hecho que el bloque pueda subir la altura que necesitamos. Entonces dirás, ¿y por qué ocurre eso? Hagamos nuevamente la experiencia. Fíjate cómo, al aplicar fuerzas de 60 grados por cada lado, lo que vamos a obtener es otro vector que tú estás observando, al que le vamos a llamar vector resultante. Pues cada vez que apliquemos fuerzas, sumemos fuerzas o restemos fuerzas, lo que vamos a obtener siempre es un vector resultante. Lo logramos, querido estudiante, lo logramos. Logramos solucionar un problema a través del razonamiento. Pero ¿qué tal si seguimos experimentando? ¿Qué pasará, por ejemplo, si tenemos fuerzas de la misma dirección, sumamos fuerzas, pero de sentidos contrarios? Hagamos la prueba, experimentemos. Vamos a tener dos fuerzas con la misma dirección, como puedes observar, pero sentidos opuestos. Fíjate lo que ocurre, fíjate lo que ocurre. En este caso, una fuerza es contraria a la otra. Por lo tanto, fíjate cómo la resultante va a ser la resta de estas dos fuerzas. Querido estudiante, son conclusiones súper importantes que debes grabarte en la cabecita, en el cerebrito, en esa maravilla de la evolución. Pero sigamos experimentando. Y yo me pregunto, ¿qué pasará si las dos fuerzas están en el mismo sentido? Si ambas fuerzas, indistintamente de su magnitud, están en el mismo sentido, a ver, veamos qué es lo que ocurre. Como habrás podido observar, querido estudiante, cuando las fuerzas están en el mismo sentido y con la misma dirección, estas fuerzas se suman. Podemos hacer una suma directa de estas fuerzas. Qué interesante estos razonamientos. Pero sigamos. Toma muy en cuenta las conclusiones a las que estamos llegando, pues esas serán conclusiones que te ayudarán a solucionar problemas. Pero ¿qué pasa si tenemos dos fuerzas? ¿Sí? En el mismo plano, coplanares, pero con distintas direcciones, como puedes observar. Entonces, fíjate lo que ocurre. Fíjate hacia dónde se ha movido el bloque. Fíjate hacia dónde sale la resultante, querido estudiante. Ah, pero dirás, ¿son los únicos ángulos que podemos lograr? Pues claro que no. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las fuerzas son perpendiculares? Veamos y observemos hacia dónde sale la resultante si ponemos direcciones perpendiculares, o sea, un ángulo recto, 90 grados, ¿no? Fíjate cómo ambas fuerzas están con un ángulo de 90 grados. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Fíjate dónde está la resultante, querido estudiante. Fíjate hacia dónde se ha movido el bloque. Entonces, puedes tú deducir hacia dónde va a salir la resultante. Entonces, no debes olvidar, cuando se tienen fuerzas, se adicionan fuerzas vectoriales, se resten fuerzas vectoriales, lo que siempre vamos a obtener es una resultante.
Y como te habrás dado cuenta, la resultante va a poder sustituir a todo el sistema. Querido estudiante, a partir de la práctica, ahora teoricemos. Así que te invito a teorizar. Muy bien, queridos estudiantes, como ustedes han visto varios ejemplos en la vida real de cómo se pueden utilizar los vectores. Recuerden algo muy importante, cuando nosotros sumamos o restamos vectores, lo que vamos a obtener siempre es otro vector, al que denominamos vector resultante. Y recuerden que esa resultante puede sustituir a los otros dos vectores. Queridos estudiantes, pues esa resultante también la podemos calcular por métodos analíticos. Cuando hablamos de métodos analíticos, queridos estudiantes, estamos hablando de aquellos métodos que nos permiten hacer cálculos. Veamos el primer ejemplo. Grafiquemos el primer ejemplo que teníamos cuando queríamos subir el objeto una determinada altura. En este caso, queridos estudiantes, si ustedes recuerdan, hemos aplicado dos vectores. Un primer vector con una dirección de 60 grados, ahí está el primer vector que nosotros hemos aplicado, al que le podemos llamar vector A. Y como era un vector fuerza, pues ustedes saben que la fuerza se mide en newtons, por lo tanto el primer vector tenía un valor de 6 newtons. Pero vayamos también al segundo vector que aplicábamos sobre el mismo objeto, con la misma dirección, los mismos 60 grados. También tenemos otro vector, cuidado, son dos vectores los que hemos aplicado. Como puedes ver, ahí está la gráfica que nos permite ver el problema que nos habíamos planteado y el cual hemos solucionado. Ahora, ¿por qué se elevaba el objeto? ¿No? Aquí tenemos un vector B que tiene 5 newtons de fuerza. Ahora se preguntarán, ¿y por qué se elevaba el objeto? Pues al aplicar estas dos fuerzas, queridos estudiantes, lo que obteníamos era otro vector al que llamábamos vector resultante. Ahora, quiero que observes bien. Si nosotros trazamos la paralela, estoy utilizando el método del paralelogramo, si nosotros trazamos la paralela del vector B, y lo vamos a hacer con líneas entrecortadas, ¿sí? Vamos a obtener pues el gráfico de nuestro vector resultante. Fíjense, estoy trazando la paralela de B. Le vamos a poner la paralela que está representada. También podemos trazar la paralela de A. Ya sabes que para el método del paralelogramo lo que tenemos que hacer es trazar las líneas paralelas. Entonces ahí está la paralela de A. Y fíjate dónde nos da la resultante, ¿no? Esta es la paralela de A. Y nos fijamos entonces dónde nos está dando el vector resultante. Fíjate bien, la resultante, querido estudiante, va a estar exactamente desde el punto de origen hasta donde se están cruzando ambas líneas paralelas. Ahí va a estar nuestro vector resultante. Fíjate bien, querido estudiante, estamos trazando de manera exacta dónde va a quedar nuestra resultante. Por eso, fíjate bien, el vector resultante permitía que nosotros podamos elevar el objeto. Ahí está nuestro vector resultante. Como tú puedes ver, los métodos gráficos que habíamos aprendido, en este caso el paralelogramo, nos permite ver exactamente dónde va a quedar la resultante. Y es por eso que nosotros podíamos elevar ese objeto. Ahora, ¿se podrá encontrar analíticamente este valor de la resultante? O sea, ¿con qué fuerza se está elevando el objeto? Claro que sí. Ahora, importantísimo, querido estudiante, si tú te das cuenta, el gráfico nos está mostrando la formación de triángulos. Voy a sombrear el primer triángulo. Pero no solo está ese primer triángulo, sino también tenemos otro triángulo. Como tú puedes ver, el gráfico nos está mostrando que cada vez que nosotros grafiquemos, lo que estamos formando es una figura geométrica muy conocida. Triángulos. Entonces, los métodos analíticos, queridos estudiantes, van a ver simplemente la resolución de triángulos. Y recuerda que esa resolución de triángulos la has estudiado en trigonometría, en matemáticas. Entonces acá vamos a utilizar muchísima matemática. ¿Qué parte de la matemática? La trigonometría, para poder solucionar vectores y encontrar la resultante. Recuerda, ¿de qué se tratan los métodos analíticos, queridos estudiantes? Simplemente de resolver triángulos. Ahora, ¿qué triángulos conocidos nosotros vamos a poder obtener cuando grafiquemos? Un triángulo muy conocido, querido estudiante, es algo que tú has visto y lo has analizado en matemáticas. Es el famosísimo
triángulo rectángulo. Es uno de los triángulos que vamos a utilizar cuando nosotros grafiquemos. Comúnmente se obtiene este triángulo. Ahora, ¿qué podemos observar en este triángulo? Que tiene los famosos catetos y la hipotenusa. Y tú sabes que para solucionar este triángulo, una primera ley, una primera regla es utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectángulos. Fíjate cuán importante, querido estudiante, es empezar a determinar el tipo de triángulo que estamos utilizando. Pero no solamente podemos utilizar el teorema de Pitágoras, también podemos utilizar las funciones trigonométricas. Ojo, querido estudiante, siempre y cuando se trate de un triángulo rectángulo. O sea, vamos a poder utilizar las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras siempre que determinemos que el triángulo que nosotros hemos obtenido es un triángulo rectángulo. Recuerda cuáles son esas funciones trigonométricas: la función seno, la función coseno y la función tangente. A estas funciones las llamamos funciones trigonométricas, pero ojo, querido estudiante, te vuelvo a repetir, estas funciones trigonométricas las vamos a poder utilizar siempre y cuando el triángulo que obtengamos sea un triángulo rectángulo. Ese es un triángulo conocido. ¿Será el único que vamos a obtener? Pues claro que no. Puedes observar, por ejemplo, en el gráfico que estamos haciendo, que no corresponde a un triángulo rectángulo. Por lo tanto, otros triángulos que podemos obtener son los triángulos oblicuángulos. Ahora, de aquí, querido estudiante, sacamos una regla importante. Los triángulos oblicuángulos van a ser, a partir de ahora, todos aquellos distintos a un rectángulo. Por lo tanto, vamos a decir que un triángulo rectángulo es todo aquel triángulo que sea distinto a un triángulo rectángulo. Por lo tanto, a todos los demás los vamos a tener como triángulos oblicuángulos. Ahora, ¿qué utilizamos para poder resolver estos triángulos oblicuángulos? Una primera ley que tenemos es el famoso teorema de los cosenos, que tú lo has visto en matemáticas, querido estudiante, no es nuevo para ti. El teorema de los cosenos, repito, se aplica cuando determinemos que se trata de triángulos oblicuángulos, distintos a los rectángulos. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema de los cosenos? Que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de AB por el coseno del ángulo. Ahora recuerda, también en algunos textos de matemáticas tú has debido de ver que el signo más está representado también por un signo menos. Eso se debe al ángulo que estamos trabajando. Muy bien, seguimos. Otro teorema, otra ley que vamos a utilizar cuando se trate de un triángulo oblicuángulo es el famoso teorema de los senos, ¿no? Que es bastante fácil en su estructura. Pues nos dice que el cateto A, ¿no?, sobre el seno del ángulo opuesto de A. Recuerda, debemos trabajar con ángulos opuestos para los teorema de los senos. Es igual al cateto B sobre el seno de su ángulo opuesto B. Y eso es igual a C sobre el seno de su ángulo opuesto C. Estos dos teoremas de los cosenos y de los senos los vamos a utilizar siempre que determinemos que se trata de triángulos oblicuángulos. Mientras que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas las vamos a aplicar cuando se trate de triángulos rectángulos. Queridos estudiantes, entonces ahora con esta explicación analicemos nuestro problema específico. Si tú observas, nosotros hemos obtenido dos triángulos. ¿Podemos tomar cualquiera de los dos triángulos? Sí, querido estudiante, porque ambos triángulos son idénticos. A ver, vamos a tomar ese triángulo que lo estamos sombreando. Para que tú puedas observar, voy a sombrear el triángulo que vamos a tener, como tú puedes observar, para trabajar y encontrar el valor de la resultante. Entonces analizamos. El triángulo que hemos sombreado corresponde, como tú puedes observar, a un triángulo oblicuo ángulo. Entonces, ahí viene el uso del teorema que vamos a utilizar. En este caso, como se trata de un triángulo oblicuo-ángulo, utilizamos el teorema de los cosenos. Entonces, lo que podemos hacer acá para encontrar el valor de la resultante es utilizar el teorema de los cosenos. Si aplicamos el teorema de los cosenos a nuestro triángulo, diremos que la resultante al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más el doble producto del vector A por el vector B por el coseno del ángulo.
Ahí está. Ojo, estamos adecuando el teorema de los cosenos a nuestras magnitudes vectoriales. Porque recuerda, A y B son magnitudes vectoriales. Como tú puedes observar, acá nos está pidiendo trabajar el ángulo, alfa. Entonces, ¿cuál es el ángulo con el que tenemos que trabajar? Muy fácil. El ángulo que necesitamos, chicos, es el ángulo entre los vectores. Recuerden, entre los vectores que están produciendo la fuerza resultante. Como verás, y tú has visto en el ejemplo, aquí tenemos 60 grados en el primer vector y acá también tenemos 60 grados. Y te preguntarás, ¿el ángulo entre los vectores, que es este de acá, cuánto tendrá? Recuerda por matemáticas y por geometría, mi querido estudiante, que una recta tiene 180 grados. Como verás, de los 180, 120 grados ya están marcados. Por lo tanto, acá tendremos pues un ángulo de 60 grados, que sumados los tres nos harán los 180. Entonces, rápidamente ya podemos encontrar el valor de la resultante. Tú sabes que lo que nos pide es la resultante, no la resultante al cuadrado. Entonces ese cuadrado pasará en forma de raíz, como te lo han enseñado en matemáticas. Nos pide el vector A. El vector A tiene 6 newtons que están elevados al cuadrado. Puedes observar que voy a obviar las unidades porque todos son newtons. Entonces vamos a obtener una resultante también en newtons. Más el vector B, que sería 5 al cuadrado, más 2 por 6 por 5 por el coseno de 60. Estamos reemplazando datos en nuestro teorema de los cosenos. Ahora, algo importante que debes tomar en cuenta. La regla de las operaciones nos dice que primero debemos hacer las multiplicaciones, divisiones, para que todo quede en suma y resta. Por lo tanto, querido estudiante, primero opera esta multiplicación, que si tú colocas en la calculadora 2 por 6 por 5 por el coseno de 60, te dará como resultado 30. Entonces, una vez que hemos hecho esa operación, ahora sí ya podemos encontrar los cuadrados y luego sacar el resultado final. 6 al cuadrado harán 36, más 5 al cuadrado harán 25, más 30, ¿no? Todo obviamente en raíz será lo que nosotros necesitamos operar. Como sabes, ahora podemos tranquilamente sumar 36 más 25 más 30 y de ese resultado extraemos la raíz. Y exactamente el módulo de la resultante nos dará 9,53 newtons. Quiere decir que nuestra resultante, nuestro objetito, nuestra masa, se está moviendo con una fuerza de 9,53 newtons. Ahí está, querido estudiante, la forma de encontrar el módulo. Ojo, lo que acabamos de encontrar es el módulo. ¿Qué nos falta encontrar? La dirección. Y esa dirección la encontraremos en la siguiente clase, pues ahora se nos ha terminado el tiempo. Así que los espero en la siguiente clase. Como habrás podido observar, querido estudiante, hay métodos analíticos que nos ayudan a encontrar el valor exacto de la resultante. Aplícalos en tu vida. Recuerda que los vectores están en nuestra vida diaria. Si aplicas lo que aprendes en tu vida diaria, serás un triunfador. Se despide el profesor Boris hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, se los quiere bastante. Chau, chau, chau. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.